Atención México, detengan absolutamente todo lo que estén haciendo en este momento, porque lo que voy a contarles ahora mismo va a redefinir por completo el mapa político nacional durante los próximos años. La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo acaba de hacer algo que ningún mandatario mexicano se había atrevido a hacer en la historia reciente del país. Subió a la tribuna presidencial de la Mañanera del Pueblo con una carpeta en las manos. Una carpeta que contenía documentos, cifras, fechas, nombres, cuentas bancarias, transferencias internacionales, contratos firmados y evidencia técnica acumulada durante años en las instancias competentes del sistema institucional federal. Y con esa carpeta destruyó políticamente a Alejandro Alito Moreno en vivo, ante las cámaras nacionales, ante los reporteros acreditados del país entero, ante millones de mexicanos que estaban conectados en tiempo real, siguiendo la conferencia matutina. Presentó las pruebas, escuchen bien, presentó las pruebas. Documentos con folio institucional, expedientes con sello oficial, testimonios con validación técnica, todo lo que durante meses habían estado esperando los mexicanos que exigían transparencia sobre las presuntas irregularidades administrativas del dirigente nacional del PRI, apareció esta mañana desplegado ante la conciencia pública nacional con una contundencia que dejó al partido tricolor congelado. Y esas pruebas, hay que decirlo con toda claridad, son las que van a sacar a Alejandro Moreno del Senado de la República para siempre. Para siempre. Nunca más va a ocupar un escaño en la Cámara Alta del Congreso de la Unión, nunca más va a tener fuero constitucional que lo proteja de los procedimientos judiciales formales, nunca más va a poder utilizar el prestigio institucional del Senado para amplificar sus posicionamientos políticos ante audiencias internacionales. Y hay un detalle final que voy a revelarles al cierre de este análisis, que va a dejarlos completamente sin palabras, un detalle que ni los analistas más experimentados del país han logrado anticipar todavía, y que revela la verdadera magnitud del golpe institucional que la mandataria federal acaba de asestar contra el dirigente priista. Quédense conmigo porque esto se pone brutal. Vamos a poner las cosas en contexto, porque para entender la dimensión de esta demolición histórica hay que reconstruir la secuencia completa de eventos que llevaron a este momento definitorio. Durante los últimos meses, Alejandro Moreno acumuló una sucesión de crisis reputacionales tan devastadora que ningún operador político mexicano recuerda un caso comparable en la historia reciente del sistema. Primero vinieron las gestiones internacionales en Washington, donde entregó cartas contra Morena en el Departamento de Estado, el Departamento de Justicia y el Departamento del Tesoro. Después llegó la exposición televisada de Omar García Harfuch, con los expedientes sobre los 83 millones de pesos presuntamente desviados durante su gestión estatal en Campeche. Después, la ironía histórica de que Ernestina Godoy, precisamente la funcionaria que él había querido bloquear en el Senado, terminará siendo la fiscal general responsable institucionalmente de investigar esos expedientes. Después, la traición televisada de Vicente Fox, donde el expresidente panista reveló coordinaciones estratégicas entre las cúpulas conservadoras. Después, la expulsión ejecutiva de TV Azteca, ordenada por Ricardo Salinas Pliego. Después, las revelaciones testimoniales de Rosario Robles, activando sus conocimientos privilegiados contra las estructuras conservadoras históricas. Toda esa acumulación de crisis reputacionales sucesivas configuró el terreno donde la presidenta Sheinbaum decidió esta mañana asestar el golpe institucional definitivo contra el dirigente nacional del PRI. Pero antes de contarles los detalles jugosos de esta demolición histórica, déjenme detenerme aquí un segundo porque lo que voy a revelarles en los próximos minutos no lo van a encontrar completo en ningún otro canal de este país. Si valoran la información sin filtros partidistas, denle like a este video ahora mismo, aprieten el botón rojo de suscripción, activen la campanita de notificaciones y compartan este análisis con cada mexicano que quiera entender realmente lo que está pasando dentro del sistema político nacional. Porque esta presentación de pruebas no es solamente un episodio mediático, es el símbolo de algo mucho más grande. Es la señal de que la Administración Federal está dispuesta a utilizar todo el peso institucional del Estado mexicano para exponer ante la conciencia pública nacional las presuntas irregularidades acumuladas por los dirigentes partidistas que han cruzado líneas rojas contra la soberanía nacional. Ahora sí, vamos directo al corazón del asunto. Las pruebas específicas que la presidenta Sheinbaum presentó esta mañana durante la conferencia matutina fueron cuidadosamente seleccionadas para maximizar el impacto institucional del golpe. Documentos financieros con folios de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda. Reportes técnicos con validación de la Auditoría Superior de la Federación. Expedientes judiciales con integración procesal formal ante las instancias competentes del sistema. Contratos administrativos con evidencia documental sobre presuntas asignaciones irregulares durante la gestión estatal del hoy dirigente priista. Cada uno de esos elementos
presentados con la formalidad institucional que caracteriza a las conferencias matutinas de Palacio Nacional, configuró en conjunto un cuadro documental devastador que ningún equipo de defensa política puede neutralizar con estrategias tácticas convencionales. Y aquí viene el elemento que multiplicó exponencialmente el impacto institucional del golpe. La presidenta Sheinbaum no se limitó a presentar los documentos técnicos ante las cámaras nacionales. Fue mucho más allá. Anunció que las carpetas de investigación habían sido remitidas formalmente al Senado de la República, para que la Cámara Alta iniciara los procedimientos constitucionales de desafuero contra el dirigente priista. Ese anuncio, articulado con la contundencia institucional que caracteriza a la mandataria federal, es lo que verdaderamente saca a Alejandro Moreno del Senado para siempre. Porque un procedimiento formal de desafuero, una vez iniciado con expedientes técnicamente sólidos, tiene consecuencias constitucionales prácticamente irreversibles, y la sola apertura del procedimiento implica una exposición reputacional continua durante meses de sesiones parlamentarias, donde cada declaración de los legisladores participantes se convierte en material informativo amplificado por los medios nacionales. Ese cerco parlamentario, sedimentado durante semanas de deliberaciones formales, es prácticamente equivalente a una condena política porque anula la capacidad del dirigente afectado para operar normalmente en el sistema institucional federal. Y esa anulación, hay que decirlo con toda claridad, es lo que verdaderamente marca el fin de la carrera política del líder nacional del PRI en su versión contemporánea. La reacción inmediata dentro del PRI ante la presentación institucional de pruebas fue de pánico controlado seguido por una descoordinación operativa que reveló la profundidad de la crisis interna terminal. Los operadores políticos del Partido Tricolor, esos que durante semanas habían venido gestionando cuidadosamente las crisis reputacionales sucesivas de su dirigente nacional, entendieron con claridad quirúrgica que la presentación formal de pruebas ante las cámaras nacionales marcaba el punto de no retorno institucional. Ya no se trataba de acusaciones mediáticas que pudieran ser desestimadas con estrategias comunicativas tácticas. Se trataba de documentación técnica con validación institucional formal, que sería procesada por instancias constitucionales competentes durante los próximos meses. Y esa perspectiva de procesamiento institucional continuo, hay que decirlo con toda claridad, elimina cualquier posibilidad de recuperación política para el dirigente afectado, porque configura un ambiente parlamentario, donde cada sesión legislativa se convierte en amplificación mediática de las presuntas irregularidades administrativas acumuladas. Los legisladores priistas comprendieron esa realidad institucional en cuestión de horas y empezaron a articular estrategias personales de distanciamiento explícito para proteger sus propias carreras políticas de la contaminación reputacional del liderazgo comprometido. Los legisladores priistas del Senado de la República, esos operadores parlamentarios que hasta ese momento habían mantenido silencios estratégicos ante las crisis del dirigente nacional, enfrentaron esta mañana la incomodidad estructural de tener que definir públicamente sus posiciones respecto de los procedimientos de desafuero anunciados por la Administración Federal. Algunos empezaron a articular pronunciamientos donde subrayaban su respeto institucional a los procedimientos constitucionales formales. Otros prefirieron mantener silencios prudentes que les permitieran capitalizar cualquier desarrollo procesal favorable durante las próximas semanas. Los pocos que se atrevieron a defender frontalmente al dirigente nacional durante los primeros pronunciamientos matutinos enfrentaron rápidamente cuestionamientos internos que ponían en duda su lealtad al proyecto partidista en su conjunto. Todo eso configura una fractura interna cuya profundidad va a definir la sobrevivencia electoral del PRI en los procesos comiciales de los próximos años. Porque un partido que se dividió públicamente sobre los procedimientos institucionales contra su dirigente nacional no puede presentar una plataforma electoral coherente ante los electores durante los ciclos comiciales inmediatos. Esa incoherencia estructural es un costo político que el Partido Tricolor va a pagar durante los próximos meses de manera creciente e irreversible. Y hablemos ahora de la dimensión estratégica del golpe presidencial porque tiene elementos que trascienden el caso individual de Alejandro Moreno. La presidenta Sheinbaum no actuó por impulso comunicativo ni por reacción emocional ante alguna provocación reciente. Actuó por cálculo institucional de largo plazo ejecutado con la precisión estratégica que caracteriza al equipo actual de Palacio Nacional. La mandataria federal entendió con claridad quirúrgica que el momento óptimo para asestar el golpe institucional era precisamente aquel donde el dirigente priista había acumulado tantas crisis reputacionales sucesivas que su capacidad de generar simpatía política ante los electores indecisos había quedado prácticamente anulada. En ese contexto, la presentación formal de pruebas técnicas ante las cámaras nacionales adquiría un peso institucional máximo, porque encontraba un terreno mediático perfectamente preparado para amplificar el mensaje ante audiencias masivas nacionales. Ese timing estratégico, calibrado con precisión política por el equipo actual de Palacio Nacional,
es lo que verdaderamente convierte a esta presentación de pruebas en un momento histórico del sistema político mexicano contemporáneo, porque marca la ejecución mediática perfecta de una estrategia institucional planificada durante meses de deliberaciones reservadas dentro del Gabinete Federal. La estrategia comunicativa desplegada por la Administración Federal durante la presentación de pruebas fue magistral en su ejecución técnica. La presidenta no bajó personalmente al lodo de la confrontación mediática con adjetivos descalificadores contra el dirigente priista. No convirtió la conferencia matutina en un espectáculo triunfalista con declaraciones incendiarias. No aprovechó las cámaras nacionales para construir narrativas de victoria política sobre el adversario derrotado. Simplemente presentó los documentos técnicos con la formalidad institucional que corresponde a la investidura presidencial mexicana. Anunció la remisión formal de las carpetas al Senado de la República, con la sobriedad procesal que caracteriza a los actos institucionales del gobierno federal. Cerró la intervención matutina con pronunciamientos generales sobre el respeto institucional a los procedimientos constitucionales competentes. Esa sobriedad ejecutiva multiplica exponencialmente el peso comunicativo del golpe, porque lo presenta ante la conciencia pública nacional, no como una operación política del oficialismo, sino como el ejercicio formal de las atribuciones institucionales que corresponden a la mandataria federal, según el marco constitucional mexicano vigente. Y ese blindaje comunicativo, construido con anticipación estratégica, es una demostración adicional de la sofisticación operativa que caracteriza al equipo actual de Palacio Nacional en su gestión de las crisis políticas nacionales. Ariadna Montiel Reyes, presidenta nacional de Morena, ha manejado la situación posterior a la presentación de pruebas con la misma sofisticación institucional que ha caracterizado su gestión partidista. Emitió pronunciamientos donde subrayó que los procedimientos parlamentarios de desafuero seguirán las rutas constitucionales técnicas correspondientes bajo la autonomía plena de la Cámara Alta del Congreso de la Unión. Reafirmó el compromiso institucional del partido oficialista con los procedimientos formales que deben desarrollarse ante las instancias competentes. Evitó capitalizar comunicativamente la presentación presidencial como si fuera un trofeo electoral personal del oficialismo. Esa contención estratégica multiplica el peso político del oficialismo, porque permite que la ciudadanía informada extraiga sus propias conclusiones sobre el significado histórico del episodio. Y esas conclusiones son devastadoras para las aspiraciones futuras del partido tricolor. Porque cuando la mandataria federal presenta pruebas técnicas contra el dirigente nacional del principal partido opositor histórico y ese ejercicio institucional deriva en procedimientos parlamentarios formales de desafuero, el mensaje que se transmite al electorado es que el sistema institucional mexicano está funcionando plenamente para exigir cuentas a los operadores políticos comprometidos, independientemente de su afiliación partidista. Otro elemento que amplifica el significado del golpe presidencial es la dimensión internacional del gesto. Durante los meses previos, Alejandro Moreno había venido construyendo una narrativa internacional, donde se presentaba como dirigente perseguido políticamente por el gobierno federal. Esa narrativa se había apoyado en la premisa tácita de que las acusaciones contra su persona carecían de sustento probatorio formal ante las instancias institucionales competentes. La presentación técnica de pruebas ante las cámaras nacionales acaba de destruir esa premisa desde la base institucional. Los interlocutores internacionales que habían recibido al dirigente priista bajo el supuesto de que enfrentaba persecución política sin sustento probatorio, ahora tienen que reevaluar completamente su posición ante la evidencia de que existen documentos técnicos validados institucionalmente que sustentan los procedimientos parlamentarios de desafuero. Esa reevaluación internacional, hay que decirlo con toda claridad, anula por completo la utilidad diplomática que las gestiones internacionales del dirigente priista podían haber tenido hacia adelante. Porque ningún interlocutor internacional puede mantener el respaldo diplomático a un dirigente contra el cual la mandataria federal del país ha presentado pruebas técnicas ante las cámaras nacionales que derivaron en procedimientos parlamentarios formales de desafuero constitucional. Y ahora llegamos al momento que les prometí al principio del video. El detalle final que explica realmente la verdadera magnitud del golpe institucional presidencial. Fuentes cercanas a las instancias institucionales federales señalan que la presentación técnica de pruebas ante las cámaras nacionales fue coordinada con anticipación estratégica entre la Presidencia de la República, la Fiscalía General de la República, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y la Auditoría Superior de la Federación. Esa coordinación interinstitucional, articulada durante semanas de deliberaciones reservadas dentro del Gabinete Federal, garantizó que cada elemento probatorio presentado esta mañana estuviera respaldado por validación técnica formal de las instancias competentes correspondientes. Y esa validación técnica cruzada, hay que decirlo con toda claridad, es lo que verdaderamente convierte a los procedimientos parlamentarios anunciados en un cerco institucional prácticamente irrompible para el dirigente priista. Porque
Una vez que múltiples instancias federales han validado técnicamente los elementos probatorios, cualquier estrategia defensiva individual del afectado enfrenta la asimetría estructural de tener que refutar simultáneamente los pronunciamientos técnicos de múltiples instancias del Estado mexicano. Esa asimetría, en términos procesales formales, es prácticamente insuperable para los equipos jurídicos convencionales. Y esa imposibilidad práctica es la que verdaderamente saca a Alejandro Moreno del Senado de la República para siempre. La lección política que este golpe presidencial deja al sistema político mexicano es muy simple, pero profundamente reveladora. Los dirigentes partidistas que acumulan crisis reputacionales sucesivas terminan enfrentando escenarios donde la mandataria federal decide utilizar todo el peso institucional del Estado mexicano para exponer ante la conciencia pública nacional las presuntas irregularidades administrativas acumuladas. Esa exposición institucional, articulada con validación técnica cruzada de múltiples instancias federales, tiene consecuencias parlamentarias prácticamente irreversibles, porque activa los procedimientos constitucionales formales de desafuero contra los operadores afectados. Alejandro Moreno acaba de encarnar simbólicamente el fin de la impunidad automática que durante décadas había protegido a los dirigentes partidistas, históricamente comprometidos con estructuras administrativas cuestionables. Su exposición institucional producida por la presentación presidencial de pruebas certifica mediáticamente esa despedida histórica. Y esa certificación va a redefinir el equilibrio político nacional durante los próximos años, de manera irreversible. Seguiremos informando cada movimiento de esta transformación institucional, porque la presentación de pruebas ante las cámaras nacionales no es un episodio aislado, sino el símbolo de una reconfiguración profunda, donde el sistema institucional mexicano funciona plenamente para exigir cuentas a los operadores políticos comprometidos independientemente de su afiliación partidista. Aquí estamos de pie, defendiendo con datos verificables el rumbo democrático de nuestra patria, demostrando que la verdadera fuerza política se construye con transparencia institucional. Aquí no se rinde nadie ante las estructuras opacas del pasado. Aquí se defiende la dignidad nacional con inteligencia estratégica. Y aquí se le dice al bloque conservador nacional lo que la historia ya le está dictando con crudeza inevitable. Se acabó su tiempo.